Vamos a comenzar la meditación de la palabra de Dios en este día y en este día quería llevarte a meditar en lo que somos por naturaleza y lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, la esperanza, la herencia y las riquezas que tenemos en Cristo Jesús por su muerte en la cruz. Y quería hacerlo a través de la lectura de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor en la Biblia mía, que es la versión 1960 de la Reina Valera, se titula Salvos por gracia. Y ese es el título de la meditación de esta mañana, Salvos por gracia. Y quería presentártelo porque si en este día aún no has tenido este privilegio, quiero que entiendas este breve mensaje de la palabra de Dios y del el mensaje de salvación que el Señor te está ofreciendo, salvos por gracia. Dice así en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice, y Él, está hablando del Señor Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos diferencia dos estados claramente bien definidos. Por un lado, el estado de la humanidad perdida, sin Cristo, en sus delitos y pecados, lo menciona aquí el apóstol. Y por otro lado, el segundo estado es un estado que Dios te da por su misericordia y los beneficios que Dios te ofrece. Parece que este primer estado descrito aquí es muy fuerte, ¿no? Parece muy fuerte, pero la historia de la humanidad es un caso serio, podemos decir, a lo largo de la historia, no ahora, desde el principio de la creación. La historia de la humanidad es un caso serio. El hombre parece que siempre está fuera de su centro. Vemos una humanidad egoísta, una humanidad injusta, una humanidad fuera de toda lógica, podemos decir, y lo podemos ver a diario. Podemos ver a diario las noticias. No es necesario que yo lo comente. O sea, ustedes, nosotros, vemos las noticias todos los días. Guerras, asesinatos, robos, falta de respeto, miseria. ¿Cuántas cosas podemos decir? Qué caso serio que es el de la humanidad sin Cristo, perdida. Podemos decir una sociedad injusta, un mundo injusto. Parece que el hombre es incapaz de crear una sociedad justa, libre, humanamente y tranquila. Ejemplos nos sobran, ¿no? Lo vemos ahora en esta pandemia, mientras
En países mueren por falta de vacuna, quizás países de bajos recursos, otros países, podemos decir, abarrotan cantidades y cantidades de vacunas. ¿Qué, qué inigualdad podemos decir? Mientras países derrochan dinero en armamento, otros países tenemos niños que mueren de hambre. Y así es el mundo, una sociedad injusta, una sociedad que está sin Dios y sin esperanza. Y el apóstol Pablo pareciera que nos invita a reflexionar en este pasaje y primero nos conduce a las miserias del hombre sin Dios. Nos muestra lo que somos por naturaleza. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Claro, así lo describe el apóstol Pablo, esa es nuestra condición. Y luego nos llevará a la altura de su gloria. Lo que hemos logrado ser, el ser transformados por la gracia del Señor, por su sangre, por su muerte en la cruz. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si en esta mañana estás en el primer estado y no has pasado a este segundo estado, en esta mañana te estoy invitando a que puedas entender este mensaje de salvación. El Señor te está invitando a que aceptes este regalo de salvación. Acá vemos estos dos estados claramente definidos. Dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y si tú estás pensando en esta mañana, ¿cómo hago para estar en ese segundo estado? ¿Qué tendría que hacer para estar en los lugares celestiales con Cristo? ¿Qué tendría que hacer para ser salvo? ¿Será por obras? Quizás te preguntes. ¿Será por cumplir la ley y por portarme bien? ¿Será por hacer donaciones? ¿Será por ayudar al prójimo? ¿Será por hacer donaciones en la iglesia? ¿Será por ir a la iglesia todos los domingos? ¿Será por rezar? No, estimado oyente, nada de esto sirve. Claro, son actitudes muy buenas y muy respetables. Está bien que la hagas, pero esto no te da la salvación. Primero debes reconocer tu condición de pecador por naturaleza, la que describe el apóstol Pablo en estos tres estados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos esclavizados, dice el apóstol Pablo. Estábamos condenados. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos esclavizados. Estamos condenados si todavía no has aceptado a Cristo. Y el primer aspecto de estos tres, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos decir qué descripción demoledora la que hace el apóstol Pablo aquí, en la cual incluye a todos los hombres. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, también nosotros, lo mismo que los demás. Quizás es un diagnóstico, podemos decir, discutidos por muchos. Claro, muchas personas van a discutir este diagnóstico que Dios ha dejado escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque muchos se imaginan buenos. Algunos se imaginan que el hombre tiene un buen corazón, que en tal caso habría que hacer acciones o cosas para que eso brote y se manifieste. Sugieren quizás muchos que con mejores leyes sociales podría mejorar la sociedad. Con mejor y mayor educación, el ser humano podría conseguir una sociedad más libre y más justa. Y este es el problema. Este es el problema. Si tú no te crees que eres pecador, el Señor no puede librarte. Un diagnóstico incorrecto lleva a soluciones incorrectas. Ninguna de las medidas humanas que el hombre sin Dios puede tomar va a cambiar el destino del hombre. Para una enfermedad radical es necesario un remedio radical, y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, seguirá poniendo remedios superficiales y remedios ineficaces. El apóstol es muy claro, dice, estabais muertos, también todos nosotros, lo mismo que los demás. ¿Y a qué muerte
hará referencia aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está refiriendo a una separación, no a la muerte física. La muerte que se refiere aquí es una separación. El Señor, cuando estuvo en esta tierra, lo explicó muy bien con la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino que hazme como uno de tus jornaleros. Acá el hijo que se había ido, que había malgastado todo el dinero que le había pedido a su padre, y en ese momento se dio cuenta y quiso volver a su padre, y volvió, y el padre lo recibió, y el padre le dijo: este mi hijo muerto era y ha revivido. Este es el mismo ejemplo. Esta es la separación que habla el Señor. Nosotros estábamos muertos, separados por causa del pecado. ¿Y cuál es la causa de esta muerte? Lo dice claramente el apóstol: delitos y pecados. ¿Qué es delito? La palabra delito significa cruzar el límite de lo establecido, desviarse del camino, para explicarlo sencillamente, infringir la ley, y nadie puede cumplir la ley. Y acá habla de delitos y pecados, una palabra compuesta, podemos decir, dos palabras, delitos y pecados. Cuando juntamos estas dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Y qué diagnóstico difícil de aceptar, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando miramos al mundo con sinceridad, podemos decir en nuestro interior qué diagnóstico acertado, ¿no? El de el apóstol Pablo, que quedó escrito en su palabra. Pero cuando miramos a nuestro alrededor con orgullo, podemos decir que no estamos de acuerdo. El hombre puede no estar de acuerdo con el diagnóstico del apóstol Pablo. Al mundo quizás sin Cristo le resulta difícil pensar que una persona intelectual, una mente despierta, esté muerto, ¿no? Es difícil pensar que un deportista, que una estrella de cine, que una personalidad reconocida, una personalidad arrolladora, que esté muerta. Dios se refiere acá no a la muerte física, no a la muerte del cuerpo, ni a la mente, ni a la personalidad, sino a la muerte espiritual. Acá tenemos que recordar las palabras del profeta Isaías cuando dijo en Isaías 59:2: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A esta separación se refiere. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en segundo lugar de esta descripción, el apóstol dice: estábamos esclavizados. Estamos esclavizados. No tenemos control de nuestra vida. Nuestra vida está tomada por el enemigo, por Satanás. Andamos en nuestros delitos y pecados. Y es la triste realidad que está hoy el hombre sin Dios, esclavizado. ¿Esclavizado a qué? Lo dice claramente en el pasaje de Efesios. ¿Cuáles son las fuerzas que mantienen cautivo al hombre en esta esclavitud? Y menciona tres: la corriente de este mundo. Con esta expresión se refiere a un mundo como una sociedad organizada sin Dios, un mundo que ha dejado los valores del reino de Dios. Un mundo que da culto al materialismo, a la idolatría del propio hombre. Y el hombre está esclavizado a esa corriente, al príncipe de la potestad del aire. Con esta expresión se refiere al diablo mismo, que opera de manera invisible en este mundo. Dice, y que también tiene control de los hijos de desobediencia, aquellos que no han querido entregar su vida a Dios, ni sujetar su vida a Dios. Y la tercera fuerza, los deseos de la carne. El hombre está esclavo a los deseos de la carne. Con esta expresión se refiere a la naturaleza caída, no solo se refiere a los pecados,
sino también a la arrogancia, la envidia, la venganza y el rechazo a Dios. Estas son las fuerzas que mantienen al hombre cautivo. Por eso el apóstol Pablo, en el primer estado y en tercer lugar, dice, estamos condenados. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿En qué sentido éramos hijos de ira? Nosotros pertenecemos a una raza caída, y lo dice claramente en Romanos 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pertenecemos a una raza caída. El pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, y así esa muerte pasó a todos los hombres. Nacemos en pecado, pero nosotros también pecamos. Esta es la situación del hombre sin Dios. Este es el primer estado que el apóstol te redacta con tanta, podemos decir, precisión y frialdad. Este es el estado del hombre sin Dios. Pero la historia no termina ahí. La historia no queda ahí. Hay una solución. Simplemente debes reconocer esta condición y arrepentirte para poder pasar al segundo estado, a ese estado en el cual aceptas el perdón de Dios. Dios, que es rico en misericordia, dice, con el gran amor con que nos amó, te ofrece una solución, y Él ya pagó por esa liberación de tus pecados. Él ya pagó, no tienes que hacer nada. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer ninguna obra, no tienes que cumplir la ley, tienes que aceptar el regalo de Dios. Dios intervino, Dios vino a este mundo a morir por nosotros pecadores. Dice en San Juan 3:16, un versículo que quizás conoces de memoria y todos conocemos de memoria. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es una elección, es una elección. Si tu elección es amar más las tinieblas que la luz, vas a seguir en ese primer estado. Pero si quieres estar sentado en los lugares celestiales con Cristo y ser perdonado, tienes que aceptar tu condición y pedirle perdón a Dios. Dice, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Dios lo hizo posible, envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Y en qué consiste esta salvación? Que nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él los resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Usó 4 palabras aquí el apóstol Pablo para expresar el origen de esta iniciativa salvadora de Dios. 4 palabras: misericordia, amor, gracia y bondad. Por misericordia, por amor, por gracia, por bondad, es que el Señor vino a este mundo a morir por nosotros pecadores. Nosotros éramos incapaces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos esclavos, estábamos condenados, no éramos capaces de hacer ningún mérito que pudiera cambiar esa salvación, pero el Señor lo hizo. Fue un regalo de Dios, un regalo inmerecido que aceptamos por la fe en Dios. Por eso, estimado amigo, estimado oyente, esta es una decisión que debes tomar hoy mismo. Seguir condenado en tus delitos y pecados, sometidos a la corriente de este mundo, o reconocer tu condición de pecador y aceptar el regalo que Dios te ofrece, la salvación eterna, y poder disfrutar eternamente, porque esa es la promesa que el Señor te dio,
Vas a estar sentado con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús para una eternidad. En Isaías 1:18 dice así la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios puede transformar tu vida. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es una decisión. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es una decisión que debes tomar. Que el Señor bendiga su palabra y te invitamos a conocer nuestro canal de YouTube de la Iglesia de ICE Florida, Iglesia Cristiana Evangélica de Florida, en donde podrás escuchar esta meditación nuevamente, como así muchas otras meditaciones más de la palabra de Dios que pueden ser y serán seguramente de bendición para tu vida. Que el Señor bendiga su palabra.